Vamos con más Neuquén.ar. Son las 12 horas, 18 minutos. Volvemos al aire aquí en Neuquén.ar. Estamos haciendo un repaso completo de lo que ocurrió en el 2025 en términos políticos, de lo que ocurrió en lo político y también en lo económico. Recién charlábamos con Dante Cartamburlo de ACIPAN, presidente de ACIPAN, y repasábamos, la realidad de lo que ocurre en la economía real, ¿no? Esta realidad que no termina de llegar, por lo menos en términos positivos, si uno tiene en cuenta que la lógica del proyecto liberal, libertario, es una macroeconomía estable, la generación de condiciones para que el sector privado se desarrolle. Bueno, estaría faltando esta segunda parte, es decir, hay un Estado nacional que logra equilibrio fiscal, que logra superávit, que achica al sector público, y que ahora va por las reformas que se supone van a generar, las reformas de segunda generación. Estamos hablando de toda la legislación, entre otras cosas, laboral y tributaria, que deberían prestar el escenario para que la microeconomía, la economía real, la economía que te da laburo, la economía que te hace lograr ingresos acordes a una calidad de vida digna, bueno, esa es la economía que está faltando desarrollarse en la República Argentina. Ese es el desafío, sin lugar a dudas, desde el punto de vista económico que tiene la gestión libertaria. Es un paso que no pudo dar en el menemismo en su momento, cuando se suponía que también a través de las generaciones de lo que entonces se llamó el neoliberalismo, a partir de una serie de puntos de acuerdo de flexibilización y de economía de mercado que se habían firmado entre las principales potencias en el consenso de Washington, se desplegó, caída del muro de Berlín mediante, se desplegó una receta neoliberal en buena parte del mundo, también en Latinoamérica, pero la verdad es que los resultados del derrame, el desarrollo de la economía real, desde las condiciones que los liberales en su momento lograron establecer, como por ejemplo la convertibilidad, la estabilidad monetaria, la inflación cero, no repercutieron en un desarrollo económico, repercutieron más bien en el crecimiento sobre todo del desempleo, modelo que termina en la explosión 2001 del gobierno de Fernando de la Rúa, que no giró como muchos pretendían que o pensaban que iba a girar, sostuvo el modelo, de hecho terminó con Domingo Cavallo, el padre de la convertibilidad, como ministro de Economía, y uno no puede dejar de trazar algún paralelismo y preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre el modelo libertario y el modelo neoliberal que no tuvo derrame, no tuvo buenos resultados y no tuvo eh, una, un derrame en en la microeconomía y la economía real después de la generación de las supuestas condiciones de estabilidad que le iban a dar el marco al sector privado para desarrollar una economía privada, una economía de libre mercado que repercuta en desarrollo? Eso no ocurrió en los 90. La pregunta es si va a ocurrir con el gobierno de Javier Milei, y en eso el 2026 me parece que es el dato clave y es una de las preguntas que uno le tiene que hacer al año que comienza. Ahora nos vamos a meter en comunicación con Pablo Fernando Tomasini, es director de protección al consumidor. Vamos a hablar del balance anual en esta materia. Pablo Tomasini, gracias por atendernos. Santiago Montórfano lo saluda. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, consumo. ¿Cómo se comportó el consumo en la provincia de Neuquén durante este año? Bueno, en general, los datos que tenemos de consumo en general son datos en baja también, ¿no? Un poco Ujú. reforzando el análisis que vos hacías recién, hay hay una matriz que se basa en la restricción de dinero, digamos, en general en los sectores populares, para decirlo de alguna manera, que implica también contener un poco la inflación desde ese lugar, ¿no? Desde el menor consumo posible, y es parte intrínseca del modelo que se está proponiendo
también en el esquema macroeconómico nacional, ¿no? Salarios en baja. Es cierto que Neuquén es una provincia que tiene particularidades, digamos, ¿no? La movilidad económica, todos los datos macroeconómicos a escalas provinciales Sí. hacen que Neuquén sea sin duda la primer provincia en un montón de aspectos, entre ellos en la generación de empleo, en los niveles de consumo. Sí. Y esto es el producto de dos cosas. Una, la explosión de vaca muerta, digamos, que tiene mucho que ver con el desarrollo de Neuquén, pero también tiene que ver con un esquema de administración que está poniendo un incentivo en cosas que no están pasando a nivel nacional, ¿no? Hay un incentivo importante en el tema de obra pública, tanto en los esquemas provincial como municipal, mucha obra pública municipal, mucha obra pública provincial, que eso también genera trabajo Claro. en forma permanente, y eso hace que el impacto en el tema del consumo no sea tan fuerte como es en otros lugares, pero sí ha sentido indudablemente más las transformaciones que el consumo tiene, que son de una aceleración impresionante, ¿no? Transformaciones en el sentido de que la gente compra mucho más por internet, que ya no hay hay mucho más e-commerce que compra directa en negocios, digamos, y eso es un impacto que se ve. Más otro impacto de la macroeconomía que nosotros entendemos que es muy perjudicial, que es la apertura absolutamente indiscriminada de la economía, y que tiene que ver con todo lo que son elementos de consumo directamente importados, ¿no? Que han inundado, tanto en la compra por electrónica como en la compra presencial, han inundado las góndolas como las góndolas virtuales, digamos, para decirlo de alguna manera, a través de las plataformas chinas, básicamente, Claro. con mucho impacto en la economía, pero bueno, son cambios que tienen el aval de la macroeconomía nacional, porque lo permiten, y por ahí el incentivo al consumidor de comprar más barato. Entonces, bueno, esas dos cosas se materializan y se han dado. Pablo, y en cuanto a consulta de los consumidores, ¿cuáles son las más frecuentes? Mira, nosotros estamos teniendo, hay un bagaje más o menos parecido al que veníamos. La era virtual ha hecho que todos los intercambios vía virtual, más que nada los que tienen que ver con todo el sistema financiero, el cuidado de las estafas virtuales, todo eso, sean muy preponderantes, pero a mí en particular me llamó la atención este año una cantidad impresionante de vehículos, autos, motos, etcétera, que venían en mal estado, que la gente los compraba a 0 kilómetros, y tenemos cantidades de reclamos de anduve 30 kilómetros y dejó de funcionar, más que nada con el tema motos. Eso me llamó mucho la atención, porque tenemos como la sensación de que se está comprando de segunda mano, o que se está fabricando peor, porque nosotros hicimos consultas en el COFEDE, que es el Comité Federal de Defensa del Consumidor, para ver si había rasgos parecidos en otros lugares, y la verdad que no hay una matriz como la que hay en Neuquén, de muchos problemas con motos y vehículos que vienen con fallas, ¿no? Claro. Y la verdad que eso nos debemos una charla un poco más fuerte con las ventas las terminales de venta de automotores y de vehículos, para saber bien de qué se trata esto, o si se está comprando en lugares, o nos están mandando lo que no usan en otros lugares, o no lo sabemos bien, pero estamos notando un problema bastante grave respecto a eso. Pablo, ¿qué pasa con las prepagas? Porque mucha gente se queja de que las prepagas cobran bien, de hecho están liberadas y cobran bastante, pero después siempre tienen sus recovecos para cuando tienen que cubrir algún servicio, ¿no? Ahí nosotros no tenemos competencia directa, podemos llegar a tener una competencia secundaria si hay algún problema en las relaciones en una relación de consumo que tenga que ver con falta de información o alguna otra cosa, pero ahí la Superintendencia de Servicios de Salud es la autoridad de aplicación, digamos, para ese tipo de reclamos, con lo cual nosotros
si tenemos algún reclamo, derivamos directamente a la Superintendencia de Servicios de Salud de Nación, que es quien tiene realmente la potestad para actuar sobre las medicinas prepagas, ¿no? Con los seguros pasa algo similar, ¿no? También hay mucha queja de los seguros, es decir, todas estas suscripciones que uno paga, después a la hora de ir a buscar el servicio, generalmente tienen la prestación, generalmente Claro. siempre tienen una letra chica, que terminás arreglando con el chofer del acarreo una plata que no deberías arreglar para que te cumpla el servicio en tiempo y forma cuando vos pagás el seguro, por ejemplo, todo el año, ¿no? Exactamente, porque para venderte el seguro te lo venden en 2 minutos y medio, pero para darte las prestaciones después tenés que hacer una seguidilla de actuaciones. Y en general son actuaciones que se hacen sin ventanilla, o sea, llame al 0800 y... Sí, andá a darte de baja después, ¿no? Exactamente, por eso. Entonces, bueno, ahí tenemos, insisto, tanto en seguros como en salud tenemos una actuación secundaria. Tenemos un problema, lo mismo pasa con los pasajes aéreos, tenemos un problema que los organismos nacionales, en la era de la libertad mal entendida, creo yo, dejan de funcionar los organismos de control para tener un mercado que sea transparente, que es la base de la libertad de mercado, digamos. Sí. Que no esté cartelizado, que los grandes no se devoren a los chicos, digamos, un mercado transparente hace que los organismos de control tengan que existir. Y el debilitamiento de los organismos de control ha sido notable en estos últimos 2 años. Venía ya, no achaco solamente a estos últimos 2 años, venía ya con problemas los organismos de control, pero se han desnaturalizado absolutamente en estos últimos 2 años. Entonces, hacer un reclamo en ANAC es casi imposible, hacer un reclamo en la superintendencia es muy difícil, y la verdad que hay una cosa que nos termina cayendo a nosotros prácticamente. Cuando las relaciones específicas de alguna materia no se materializan en los lugares donde se puede hacer el reclamo, nos termina llegando a nosotros como un reclamo secundario. Pero ahí tenemos un problema nosotros que es la competencia que tenemos, ¿no? Entonces muchas veces podemos actuar y hacer intermediaciones, conciliaciones, pero si esto se judicializa, y muchas veces nos terminan diciendo, bueno, que ustedes no son el organismo de competencia directa. Pablo, ¿a dónde se comunican los que tienen algún problema con una compra? Mirá, nosotros primero lo presencial, en Neuquén, Buenos Aires 35, en Cutralcó, en la Avenida del Trabajador, en Zapala, en la terminal de ómnibus, en los lugares donde tenemos lugares físicos. Y si no, tenemos 2 mecanismos de comunicación. Un 0800, que me comprometo a pasártelo ahora mismo cuando ni bien colguemos. Bueno. Te paso el 0800 y el WhatsApp. Y lo que está teniendo más repercusión es en nuestra página web, la posibilidad de protección al consumidor, .neuquén.gov.ar. Allí adentro tienen posibilidad de hacer el reclamo por un mecanismo que se llama Ventanilla Única Federal, y en segunda instancia hacernos, por una cosa que se llama solicitar tu fiscalización, pedidos específicos para ir a visitar determinados comercios cuando la gente sepa que están teniendo problemas esos comercios. Así que las vías de comunicación, ahora te las paso y bien cortemos para no equivocarme. Bien. Así ustedes la pueden reproducir. Pablo Tomasini, muchas gracias por habernos atendido. Felicidades para usted y para toda su familia. Igualmente para ustedes, para vos, para todo el equipo y para toda la gente que nos está escuchando. Un abrazo grande y un gran año 2026. Gracias. Pablo Tomasini, el titular de la Defensoría del Consumidor, de Dirección de Protección al Consumidor de la provincia del Neuquén. Vamos rápido a la tanda y venimos con Victoria Terzaghi, periodista especializada en energía, para hablar de este 2025 de Vaca Muerta y sobre todo las expectativas 2026 de la industria que mueve la economía de la provincia. Ya venimos. Vamos con más. Neuquén.ar. Seguinos en Face. Pone AM550 La Primera en el buscador y danos